Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva sesión formativa organizada por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, del Consejo General de Enfermería de España, con la inestimable colaboración de Pfizer. Soy David Ruy Pérez, director de comunicación del Consejo General, y os voy a acompañar como moderador en esta sesión en la que contamos, como siempre, con expertos de primerísimo nivel. Hablamos hoy de las novedades en enfermedades respiratorias, un tema que siempre concita gran interés por parte de los alumnos y de todas las enfermeras y enfermeros que os apuntáis a estas formaciones gratuitas que se organizan desde ISFOS. Hoy, como os decía, tendremos la perspectiva médica, perspectiva enfermera, analizaremos todas las novedades en distintas patologías respiratorias que siempre cambian mucho los calendarios, las distintas políticas en las diferentes comunidades autónomas y nos lo van a dejar muy clarito cómo actuar en el caso del adulto, en el caso del niño, nuestros ponentes de hoy. Y sin más, quiero dar una calurosa bienvenida a la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, Pilar Fernández. Adelante, Pilar. A todos y gracias por vuestra presencia. Como decía David, en la sesión de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias, concretamente de la gripe, el COVID-19, el VRS y la neumonía, y qué podemos hacer las enfermeras y enfermeros para mejorar su prevención. Como sabéis, las herramientas para todas ellas son de sobra conocidas: lavado de manos, mascarilla, ventilación y sobre todo vacunación. Para quienes tienen experiencia en infecciones respiratorias, esto no es nada nuevo. A los demás, la pandemia nos enseñó que estas tres medidas son imprescindibles en la prevención, pero por cómo está en cifras de incidencia de estas patologías, las tasas de vacunación en esta temporada, algo que veremos en detalle en este webinar, parece que a la población y también a los profesionales se nos ha olvidado. En nosotros, en las enfermeras y enfermeros, recae una parte fundamental de esta prevención, que es la educación para la salud. Debemos informar a nuestros pacientes desde la evidencia científica de los elementos a nuestro alcance para evitar contagios, reduciendo riesgos de transmisión de estas patologías y también incidiendo en la necesaria vacunación, pues para todas las patologías de las que vamos a hablar hoy, tenemos una vacuna disponible. No olvidemos que las vacunas son la forma más sencilla y eficaz para protegernos contra enfermedades que puedan ser mortales. En nosotros recae poner en práctica estrategias que permitan la capacitación y la medición de las coberturas en los distintos grupos de riesgo. Debemos aprovechar cualquier contacto para establecer la recomendación de vacunación, pues no olvidemos que estamos presentes en muchos ámbitos diferentes, en los centros sanitarios, en los sociosanitarios, pero también en los lugares de trabajo y en los colegios y en algunas instituciones como los ayuntamientos, reforzando así la accesibilidad a la población a las vacunas. Las enfermeras y enfermeros convencemos al indeciso con criterios técnicos, sabiendo transmitir y permaneciendo siempre accesibles a los ciudadanos. Pero también debemos convencer con el ejemplo, vacunándonos nosotros por responsabilidad ética hacia las personas a las que atendemos, también por nuestras familias y amigos y por nosotros mismos, pues para cuidar a los demás, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. También debemos recordar que la vacunación no solo es el momento de la inyección, es todo un proceso de cuidado encaminado a prevenir las enfermedades inmunoprevenibles que incluyen la captación previa, la resolución de dudas, la valoración de los casos y la
indicación e inoculación, registro y seguimiento de los efectos adversos. Las vacunas y la vacunación están en nuestras manos, ya que somos los referentes ante las dudas e incertidumbres que puedan surgir en el acto vacunal, debiendo aprovechar este momento para hacer promoción de la salud entre la población. Pero para poder llevar a cabo con eficiencia y eficacia esta labor, debemos formarnos e informarnos de las últimas novedades que nos dicta la evidencia científica. En el Instituto de Formación del Consejo de Enfermería tenemos el compromiso de facilitar esta formación a las enfermeras y enfermeros de nuestro país con los mayores índices de calidad. Nuestra prueba de ello es este webinar que está a punto de comenzar y que hoy celebramos, para el que contamos con ponentes de excepción. Contamos con Isabel Jimeno Sant, médico de familia, directora del Centro de Salud Isla de Oza, Madrid, y responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Laura Almudévar Campo, presidenta de nuestro Colegio de Enfermería de Valencia, y tenemos aquí a nuestros equipos del Consejo General de Enfermería, Comunicación, Informática y todo el grupo del Consejo, y a ISFOS, y de manera especial a Pfizer por colaborar con nosotros, y de manera muy especial todos los que estáis presentes hoy aquí, más de 1000 personas nos acompañan, y sin más os dejo con nuestro director de comunicación, David Rupérez, que será el moderador de este webinar. Estoy segura que vamos a aprender todos mucho y que nos van a solventar todas las dudas que se nos planteen. Gracias. Son ahora mismo, para que veáis que estamos en riguroso directo, las 4:08, una hora menos en Canarias, muchas horas menos en Iberoamérica, donde seguro que también tenemos público. Y vamos a empezar con nuestro primer invitado, pero antes, para que vayáis poniendo las preguntas y planteando las que ya traéis desde casa antes de ni siquiera oír las ponencias, vamos a poner un vídeo donde se explica cómo plantear las preguntas de forma sencilla. Adelante, vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. De otros webinars, vamos con nuestra primera invitada de hoy. Como comentaba Pilar en su presentación, Isabel Jimeno es médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, ya va ocupando su sitio ahí en el estrado. Es responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, de SEMG, en la Comunidad de Madrid, y tiene un máster en Salud Pública y Epidemiología y es miembro del grupo Neumo Experto. O sea, vamos, alguien que controla muchísimo desde la primaria toda la vacunación, y tiene la palabra. Adelante, Isabel Jimeno. Encantada de estar aquí porque somos aquí que trabajamos en primaria, somos muy defensores de los equipos de atención primaria. Da igual que seamos médicos, que seamos enfermeras, nuestro propósito es el mismo. Tenemos que llegar a mejorar la salud de nuestros pacientes. Y sin más, yo os iba a contar un poquito en orden. Yo me he puesto un índice pequeñito para iros contando de qué voy a hablar. Primero os voy a comentar un poco de la mortalidad, después de qué enfermedades, carga de enfermedad, población en riesgo, las consecuencias, porque es importante ahora que nosotros nos pongamos a hablar de vacunación, cuáles son los tratamientos preventivos disponibles actualmente, las novedades, el futuro y qué podemos hacer. Esto complementado con mis dos compañeras, que seguro que también entre las tres vamos a lograr motivaros y realmente vamos a intentar
solventar aquellas dudas que tengáis y por lo menos sí que es verdad intentar seguir pinchando un poquito para que entre todos consigamos seguir vacunando. Y bueno, sin más es comentar esto. Hablamos de enfermedades respiratorias y hablamos de mortalidad. ¿Y por qué? Pues fijaros, en esa tabla que yo os traigo, que es del 19 al 23, es decir, incluye la pandemia, como nos ha comentado Pilar, que lo tenemos muy olvidado, pero ahí sigue. Pero a pesar de esto, resulta que las enfermedades respiratorias siguen siendo la cuarta causa de muerte en el mundo. Y si bien pensamos, estamos en un mundo fenomenal, vivimos en España, en Europa, todo genial, y entonces es la cuarta causa, a mí no me pilla porque estoy en España, Europa, un sitio muy bueno. Pues no, en los países que estamos teóricamente más desarrollados, es, sin embargo, la sexta causa de muerte en el mundo. Entonces eso, que no pensemos que por vivir en Europa estamos libres. ¿De qué enfermedades vamos a hablaros un poco entre las tres? Pues vamos a hablar un poco de la gripe, del COVID, enfermedad neumocócica y la novedad que tenemos ahora mismo, que es el VRS. Y vamos a hablar cuál es la carga de enfermedad, que lo teníamos como tercer punto, de las enfermedades neumocócicas. Fijaros en la curva que tenéis, yo os he marcado en rojo cómo sube con los pacientes a partir de los 60. Pero fijaros también que al principio tenemos otra subidita con los niños pequeños. Es decir, que hablamos de una enfermedad que afecta a los dos extremos, o a los muy pequeñitos o a los muy mayores. Nosotros, como médicos de primaria, de adultos y no pediatras, nuestro objetivo fundamentalmente es ese, las personas mayores de 60. Y es que además lo que ocurre es que esta carga de enfermedad, lo que estamos ya previendo es que va a aumentar. ¿Por qué? Por el envejecimiento, que vamos a hablar luego, la morbilidad, las patologías crónicas, porque esto va a seguir subiendo. Ahora mismo, la duración media de una hospitalización por una neumonía neumocócica está en 13 días, con todas las consecuencias que luego vamos a ir viendo que tiene. Con la gripe, pues qué contaros, la gripe es una enfermedad bastante más grave de lo que la gente cuenta, de lo que todos pensamos. Y tenemos que tener en cuenta aquí algo muy importante, que luego mi compañera también nos contará sobre la gripe. Cuando nos vacunamos de la gripe, no nos vacunamos para no tener la gripe. Nos vacunamos para que la gripe no nos lleve a un ingreso hospitalario, a un evento cardiovascular o a empeorar nuestras patologías que ya tengamos como pacientes crónicos. El VRS es que parece que es solo de niños. No, el VRS afecta a todas las edades. Y como muy bien podéis ver en la gráfica, sí tiene mayores consecuencias, igual que el neumococo, para los niños pequeñitos y para las personas mayores, porque además el VRS no nos deja una inmunidad permanente, sino que lo podemos pillar incluso varias veces. ¿Y cuál es nuestra población que tenemos en riesgo para estas patologías? Fijaros, este es un estudio en el que vemos cuáles son las patologías de base en pacientes ingresados por neumonía neumocócica en el Hospital de Valencia y en España. Y fijaros que son, en realidad, las mismas patologías que vemos todos los días en nuestras consultas. Diabéticos, fumadores, EPOC, asmáticos, enfermedad respiratoria crónica, alcoholismo. Los pacientes institucionalizados, muy importante, pero también hay algunos pacientes que no tenían ninguna patología. Esto, que pensemos, que no se nos olvide que el riesgo cero no existe. Y además que la incidencia de la neumonía neumocócica aumenta con la edad y la presencia de patologías crónicas. Ahí podéis ver cómo va aumentando y cómo si tenemos dos patologías crónicas, el riesgo es como si ya soy un paciente de alto riesgo. Eso es el riesgo de incidencia de la neumonía. Pero es que cuando, por ejemplo, un paciente diabético ya tiene una neumonía neumocócica, el riesgo de ingresar con todas sus consecuencias que vamos a ver ahora, multiplica por 39 con respecto a un paciente que no tenga una diabetes. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Pues la primera, sobre su enfermedad de base. Su enfermedad de base, el ejemplo que hemos dicho, el diabético. Pues a lo mejor es un paciente diabético que estaba con antidiabéticos orales, sale con insulina. Eso afecta a su calidad de vida.
muy importante, porque eso también nos importa mucho en nuestros pacientes. Y por supuesto lo que hemos comentado, el impacto económico que esto tiene en el sistema. ¿Y por qué es que ahora nos ha dado una venada así a todos y estamos todos como locos con la vacunación de los adultos? Pues no, todo tiene su justificación. La primera es el cambio demográfico. Vamos siendo cada vez más mayores. Yo lo último que leí hace unos días era que en el 2040 vamos a superar a Japón, vamos a ser una población más mayor que Japón. Y este cambio demográfico, el que seamos cada vez más mayores, tiene consecuencias importantes. Igual que envejece nuestra piel, nuestros huesos, que es lo que les decimos a los pacientes, nuestro sistema inmunitario también envejece. De manera que se hace más susceptible a que tengamos patologías infecciosas que nos van a afectar. Por eso es tan importante vacunarnos ahora y en los adultos. Y por eso tenemos que poner nuestro objetivo en vacunar a nuestros pacientes mayores en la consulta y sobre todo a aquellos con patología crónica. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles ahora? Bueno, el COVID, que ya nos lo van a comentar después, pero que sepáis que ya en abril de este año la OMS ya ha dicho que, viendo cuáles son las variantes que están ahora mismo circulando, recomienda que la vacuna para este año sean derivadas de las subvariantes JN1, que es la que tenemos ahora circulando, con las dos subvariantes que habréis oído hablar, una que se llama Field, que es las que tenemos ahora mismo, sobre todo también en Europa y en España también. ¿Vacunas de la gripe? Bueno, pues la que nos manden y la que luego nos va a comentar mi compañera Begoña cuál es la que vamos a tener para el año que viene. Importante, vamos a acordarnos un poquito también de la tosferina, que la tenemos ahí como muy olvidada. ¿Qué es lo que nos recomienda el ACIP, por ejemplo? El ACIP recomienda vacunar a los mayores de 65 también. La Asociación Española de Pediatría que nos dice que vacunemos a aquellas personas mayores que están cuidando habitualmente niños pequeños, bebés. Y además hemos visto cómo este año también ha aumentado la presencia de tosferina. ¿Cuáles son las vacunas neumocócicas que tenemos disponibles en España ahora mismo? Pues tenemos la 13 conjugada, la 15, la 20 y la polisacárida 23. Importantes son las diferencias, pero lo más importante aquí es que tengamos en cuenta los serotipos. Perdonad, pero la animación le he puesto mal y no podéis ver la diapositiva anterior, pero luego lo podemos comentar. Porque lo más importante, os lo comento aunque no lo veáis, es que los serotipos que tenemos en cada una de estas vacunas conjugadas van variando, no son los mismos. Y en cuanto a la vacuna conjugada 20, tenemos un serotipo muy importante, que es el 11A. ¿Y por qué es importante el 11A? Pues porque es el causante de la mayoría de las recidivas y de las reagudizaciones de los pacientes EPOC. Y además de la resistencia antibiótica aminoglucósida. Bien. Luego hablamos del VRS que hemos comentado. También luego mi compañera os lo va a comentar un poco como más profundo y un poquito más en cuidado. Yo os comento que tenemos ahora mismo para el VRS dos vacunas. Diferencia fundamental, una de las vacunas es adyuvada. Ese adyuvante, su misión es favorecer la respuesta inmunitaria de los mayores, y la otra que se llama Abriso, que es la de Pfizer, la anterior es la de GSK. La diferencia fundamentalmente es que es bivalente. Bivalente porque el VRS tiene también dos espículas y ahí tenemos lo de bivalente. ¿Cuáles son las novedades? Que era mi punto número 8 más importantes que tenemos ahora. En adultos, fundamentalmente, que si os acordáis antes teníamos este mapa totalmente dispar, cada comunidad iba diferente. Ahora ya es más fácil. Todos tenemos la vacuna 20 conjugada para los adultos. Si bien hay que mirar que cada comunidad tiene su propia instrucción diferente dependiendo de dónde parta, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Y lo más característico de la 20, por ejemplo, es que el 70% de los casos de neumonía neumocócica hospitalizada está causada por serotipos que están incluidas en esta 20, lo que yo os contaba del 11A. Y otra característica importante y que ha facilitado mucho
el poderlo implementar es que es una sola dosis única para toda la vida. Y eso facilita mucho el aumentar coberturas. ¿Bien? Y en el futuro, ¿cómo vamos para el futuro? Pues el futuro, fijaros, que seguimos con vacunas conjugadas. ¿Por qué? Porque la respuesta con la conjugación es muy buena. Vamos a tener una vacuna de 21 serotipos en el futuro, que es de MSD. Os comento una cosa aquí, no son 20 serotipos de la 20 más 1, no, es una vacuna que sus serotipos son fundamentalmente únicamente del adulto, que producen patología en el adulto. Y luego, otra vacuna conjugada de GSK de 24 serotipos que ya viene con una tecnología diferente. Esta tecnología diferente es la que nos permite aumentar los serotipos sin bajar la respuesta que tengamos. Y ya, mi último punto era, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es lo que tenemos que hacer, que es vacunar. Vacunar sobre todo. No dejar las vacunas en las neveras de los centros de salud, que en algunos casos acaban caducando y hay que retirarlas. Tenemos que informar y asesorar en nuestras consultas. Tenemos que favorecer la formación. Desde este punto que estamos aquí es increíble porque tiene un alcance tremendo y es muy bueno, pero también que los que estamos un poco más motivados lo hagamos dentro de nuestros centros de salud. Lo importante, ir donde está nuestra población, vamos a ir a por ellos y sobre todo centrarnos en aquellos pacientes crónicos donde las coberturas son menores. Nada más. Muchísimas gracias, Isabel Gimeno. Bueno, sobre esta diapositiva última, luego veremos cuáles pueden ser las estrategias concretas para llegar a estos objetivos. Vamos con nuestra segunda ponente de hoy. Laura Almudévar es, como se dijo al principio, desde 2015 la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Ella, aparte de ser presidenta, trabaja cada día en el Centro de Salud de la Malvarrosa, de la playa esa de la película, y en pediatría. Nos va a focalizar mucho el tema en el paciente pediátrico. Y lo que no sabe tantas personas es que además podría estar aquí presentando este webinar porque es periodista y máster en enfermería oncológica y doctora en enfermería por la Universidad de Valencia. Recibamos a nuestra invitada, Laura Almudévar. Adelante. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludos a todos los que estáis viéndonos desde vuestras casas. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, especialmente a su directora, a Pilar Fernández, por haber querido que participara en este evento, y también al Consejo General de Enfermería y a Laboratorios Pfizer por colaborar y patrocinar esta webinar. Bien, el título de mi ponencia es Infecciones respiratorias en la población pediátrica. Y realmente lo he querido enfocar en este grupo de población porque es uno de los más vulnerables, además de que trabajo en la atención primaria en el servicio de pediatría. Las infecciones respiratorias agudas son las patologías más frecuentes en la infancia. De hecho, son la primera causa de consulta y hospitalización en menores de 5 años. Aquí nosotros en los países desarrollados, los lactantes y los preescolares tienen hasta de 6 a 10 infecciones al año, es decir, se contagian mucho de estas enfermedades respiratorias y los escolares y adolescentes entre 3 a 5 infecciones al año. Respecto a la etiología de las infecciones respiratorias, tenemos diversas, pero bueno, las voy a centralizar en virus respiratorios y luego también infecciones bacterianas. Lo importante es realizar las pruebas diagnósticas pertinentes para poder conocer el agente causal y poder saber mejor el manejo clínico de ese paciente y evitar así, por ejemplo, dar antibióticos de forma innecesaria. Respecto a la sintomatología de estas enfermedades respiratorias es muy variable, desde, bueno, cursan con cosas más leves, ¿no? Con síntomas más leves hasta más graves como, bueno, pues neumonía, bronquitis, que pueden llegar incluso a la hospitalización. He querido poner aquí el tipo de infecciones respiratorias más frecuentes en la edad pediátrica según su afectación.
Tenemos, por una parte, las vías respiratorias altas, como por ejemplo el resfriado común, la faringoamigdalitis, la rinosinusitis y la gripe. Y luego tenemos también las vías respiratorias bajas, como las neumonías o bronquiolitis. Es cierto que en la alta prevalencia existen muchos más casos de las vías respiratorias altas que de las bajas. Respecto a la sintomatología común de todas ellas, tenéis ahí en el dibujito de al lado, bueno, básicamente cursan con dolor de cabeza, con dolor de oídos, con mocos, con dolor de garganta, estornudos, falta de apetito. Y bueno, eso sería más o menos la sintomatología común entre ellas. He querido poner esta tabla para diferenciar un poco el resfriado común de la gripe en cuanto a síntomas, sobre todo para los padres, para que cuando pues, a su hijo le ocurra alguno de estos síntomas sepan un poco diferenciar cuándo deben acudir a atención primaria y cuándo no. Respecto al resfriado, sabemos que está causado por rinovirus, la mayoría de ellos. Los síntomas son leves, la aparición es gradual, normalmente no cursan con fiebre, pocas veces tienen complicaciones, duran bueno, pues entre 5 o 7 días y normalmente suele aparecer más de una vez al año. En cambio, la gripe, que está ocasionada por virus de influenza, los síntomas son mucho más intensos, la aparición es más súbita, más brusca. Siempre suele cursar con fiebre de moderada a alta. Las complicaciones son sobre todo la neumonía en pacientes de riesgo. La duración es mucho más elevada y la cadencia es solo una vez al año. El tratamiento general de las infecciones respiratorias es analgésicos y antitérmicos para bajar esa fiebre y ese malestar general, antitusígenos y descongestionantes y expectorantes para el tema de expulsar la mucosidad, beber abundantes líquidos, la hidratación y también un buen descanso. Aquí he querido poner las medidas de prevención generales también para todas ellas, que sería, por ejemplo, llevar una dieta variada y practicar hábitos saludables, mantenerse hidratado, como acabo de decir, el lavado de manos, la higiene de manos con frecuencia, que ahí he querido incidir y lo he puesto en rojo, sobre todo porque es algo muy asequible, accesible, cómodo, bueno, yo creo que no es costoso para nadie, es fácil. Y de hecho la OMS ha emitido un comunicado que 1 de cada 5 infecciones respiratorias se podrían evitar con una correcta higiene de manos, con lo cual creo que lo tenemos al alcance de todos y que deberíamos de ponernos más las pilas en ese sentido. Otra de las medidas de prevención, siguiendo con la diapositiva, sería evitar el contacto con personas que ya padecen la infección, no compartir material de higiene personal ni utensilios, usar pañuelos de un solo uso, también usar mascarilla, sobre todo en los centros de salud y en las salas de espera, que aunque no es obligado, sí que es recomendable, y la vacunación, que es el mecanismo y la herramienta indispensable que tenemos de prevención primaria más eficaz que tenemos aquí en nuestro mundo. Voy a hablar de las 4 patologías respiratorias del niño, que sería la gripe. El año pasado, en la campaña del 23-24, la población infantil ya se implementó para vacunar en los niños entre 6 meses y 59 meses, entre los 5 años de edad, porque se ha visto que es un grupo de población más vulnerable y que más ingresos y hospitalizaciones tenía respecto a consecuencia de la gripe. También la población infantil mayor de 5 años con riesgo de complicaciones y la pauta de vacunación es la que aparece en el recuadro, que sería una dosis única y 2 dosis si es un paciente de riesgo. El tipo de vacunas frente a la gripe en la población infantil tenemos 2 tipos, el Influvac Tetra y el Fluez Tetra, y las diferencias bueno, más básicas sería que el Influvac Tetra es una vacuna inactivada y además se administra de forma intramuscular o subcutánea profunda, y el Fluez Tetra, que era la novedad de la campaña anterior, es una vacuna intranasal de virus vivos atenuados. Tenemos también la segunda patología, el COVID. El año pasado, el 5 de mayo del 23, la OMS dejó de considerarla una emergencia de salud pública, pero ello no significa que no haya que hacerle caso. Es verdad que la vacunación del SARS-CoV solo se realiza a grupos de riesgo. En el caso de la población infantil, a menores de 5 años deberán recibir 3 dosis con la pauta de 0, 3 y 8 semanas, y a mayores de 5 años una sola dosis. Y además también en aquellas personas con inmunosupresión grave de 6 o más meses de edad, administrar una dosis extra de refuerzo. Respecto a la vacuna Comirnaty Omicron de COVID, tenemos diferentes presentaciones en función de la edad
del niño. Si es de 6 a 59 meses, una presentación de 3 microgramos dosis. En la población de 5 años a 11, la de 10 microgramos cada dosis, y la población de 12 años o más de 30. Tiene que pasar al menos un intervalo de 3 meses entre una dosis o haber padecido la propia enfermedad. Pasamos a la tercera enfermedad respiratoria. Tenemos el virus respiratorio sincicial. Mi compañera ya ha comentado, pero bueno, es un virus respiratorio estacional de octubre a marzo. Es el principal causante de la bronquiolitis en niños menores de 2 años, y la primera causa de hospitalización también en menores de 1 año. Sobre todo, aquellos niños que tienen más riesgo son los lactantes prematuros o niños con patologías, con enfermedades crónicas pulmonares o cardiológicas, o con deficiencias del sistema inmunológico. Antiguamente teníamos un anticuerpo monoclonal, que era el palivizumab, que era para grupos de riesgo, sobre todo para prematuros, que este anticuerpo solo duraba un mes, con lo cual había que administrarlo durante esa estación, ¿no?, de octubre a marzo. Por lo tanto, necesitabas todos los meses vacunar al niño, entre 4 y 5 veces había que vacunar al niño. Hace año y medio se aprobó, el 31 de octubre del 22, el Niversimab, que tiene una vida media más larga y por tanto solo es necesario una sola única dosis. El año pasado se incluyó la vacunación del VRS también como novedad en los niños. En los lactantes menores de 6 meses, en octubre tuvimos que hacer una recaptación de los nacidos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, y todos esos niños que tenían menos de 6 meses tuvieron que venir al centro de salud a vacunarlos. Y los recién nacidos, a partir del 1 de octubre del 23, ya se le administraba esa vacuna en el propio hospital donde nace el niño. Aquí tenemos también pues una imagen de la pauta de vacunación, y sobre todo la diferencia es que había 2 tipos de presentaciones, una para mayores de 5 kilos, de niños de 5 kilos, y una para los que pesaban menos de 5 kilos, de 50 miligramos y 100 miligramos respectivamente. Pasamos al neumococo, que era la cuarta enfermedad respiratoria que quería comentar. A diferencia de las otras 3, esta está causada por una bacteria que puede producir otitis o sinusitis, que es algo un poco más leve, pero también puede llegar a ocasionar cursar con enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis. En este caso, la población infantil más vulnerable son los niños menores de 2 años, y dentro de esos, de niños de 5 años, y dentro de esos los de menores de 2 años. Existen muchos tipos de vacunas. Ahí he puesto algunas en la pantalla, y la diferencia de la primera de ellas, la vacuna de 23 polisacáridos, respecto a las otras que son conjugadas, es que en la primera no tiene memoria inmunológica, no tiene memoria de inmunidad, y por tanto se necesita más revacunación. De entre todas ellas, la última es la que ha comentado la compañera Isabel, ya está implementada en toda España, y la Comisión Europea lo que ha autorizado ya para los lactantes, para los niños y para los adolescentes, pero se está implementando y financiando dependiendo de cada comunidad autónoma, y estamos en ese proceso de que lo financien en el resto de comunidades autónomas, que creo que solo hay 2 o 3, Murcia, Cataluña y Canarias, que la tienen ya para los niños. He puesto aquí un recuadro también un poco de la vacunación del neumococo, que habría que determinar en función de la comunidad autónoma, en función de la edad del niño, el número de dosis, la cadencia entre dosis y dosis. Respecto a las estrategias de información y captación de la población pediátrica, tenemos por una parte las estrategias informativas a través de carteles informativos. Por ejemplo, este es el cartel informativo que la Comunidad Valenciana utilizó para la vacuna de la gripe de este año, y que se puso en todos los centros de salud. También se informa a través de la web, a través de medios de comunicación, asociaciones de pacientes y colegios y guarderías. Y luego tenemos las estrategias de captación. Lo que hacemos allí las enfermeras de pediatría, sobre todo, es llamar telefónicamente, lo que hicimos en la campaña del 23 y 24, llamar telefónicamente porque era una novedad que la población infantil tuviera la vacuna de la gripe, y a través de unos listados que tenemos, pues íbamos llamando a los padres informando del motivo y la necesidad de vacunar a sus hijos. También enviamos SMS a través de un sistema que utilizamos en la Comunidad Valenciana, que es el sistema de información vacunal,
para que les llegara esa información y se pusieran en contacto con nosotros, y también la captación que se llama oportunista, es decir, vienen a la revisión del niño sano, viene a cualquier otra consulta con el pediatra, los vemos por cualquier pasillo y aprovechamos la oportunidad de informar, de dar cita, incluso si se puede, en ese momento, si no está enfermo el nene, pues se le administra la vacuna, porque si no es una oportunidad perdida. Respecto a las barreras que dificultan alcanzar buenas coberturas vacunales, he detallado allí algunas, sobre todo la elevada variabilidad de los protocolos entre las comunidades. Hay que tener en cuenta que cada comunidad pues implementa sus protocolos diferente a otra, y eso a veces crea un poco de confusión, sobre todo en aquellos padres que tienen más movilidad y vienen niños que a lo mejor no están vacunados o sí que están vacunados, y tenemos que estar revisando todo su calendario vacunal. Los escasos esfuerzos también del Ministerio de Sanidad para que pueda esto llegarse a buen puerto y que haya una gran cobertura. También muchas veces la limitada disponibilidad de vacunas. En el caso de la gripe de las intranasales, que había una rotura de stock, y eso también dificulta que a lo mejor tienes al niño pero no tienes la vacuna. También hubo un problema en algunas comunidades, que no se vacunaba del VRS en hospitales privados ni en atención primaria, que tenían que ir a ciertos lugares para poder administrar la vacuna. El déficit de profesionales, de enfermeros, que a lo mejor no podemos asumir toda la carga de vacunar un cupo de 2.000 niños en un periodo determinado, porque no hay ni tiempo, ni espacio físico, ni profesionales para poder llevarlo a cabo. Otra de las barreras importantes es la información con nula base científica, que muchas veces se difunde entre la opinión pública a través de redes sociales y de otros medios. Y sobre todo el hartazgo general después de haber pasado una pandemia con muchas vacunas, y pues la gente está un poco desencantada y cansada también de que ha entrado una vacuna nueva, que ahora hay que vacunar de no sé qué. Pues todo eso al final influye en la decisión de los padres en este caso. Por tanto, la vacunación inmuniza a los niños frente a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas lo que hacen es reconocer al microorganismo invasor, sea un virus o sea una bacteria, genera anticuerpos que ayudan a neutralizar y destruir agentes nocivos, y recuerda la enfermedad y el modo de combatirla. ¿Qué repercusiones tendríamos de no vacunar? Pues no solo son sanitarias, es decir, las sanitarias las conocemos. Si no se vacunas, pues va a haber un aumento de las consultas sanitarias y de las urgencias hospitalarias. También hay una repercusión económica importante, porque en este caso los padres tienen que perder días de su trabajo diario para poder acompañar a sus hijos, y también sociales. Existe un gran absentismo escolar debido a las infecciones respiratorias. Por eso se habla del valor social de las vacunas. Y aquí he puesto un decálogo para finalizar mi ponencia que quería resaltar. La vacunación te protege a ti y nos protege a todos. En primer lugar, salva vidas cada año, ayuda también a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación y erradicación. Vacunarse es un acto de solidaridad. También es importante no solo vacunar en la infancia, que ha sido el tema que he tratado, sino a lo largo de toda la vida. Previene complicaciones de enfermedades infecciosas, proporciona beneficios sociales y económicos, como acabo de comentar. Es un derecho básico de los ciudadanos, forma parte de un estilo de vida saludable. Las vacunas son seguras, pese a los mitos que existen sobre la seguridad de las vacunas, su composición. Y por tanto hay que aprovechar cualquier visita al centro de salud para comprobar si el niño, si el adulto, si uno mismo está bien vacunado. Creo que tenemos los profesionales sanitarios la responsabilidad y el compromiso de intentar evitar estas enfermedades, de controlarlas, de recomendar las vacunas 100%, y es nuestro trabajo diario, y creo que tenemos que estar todos trabajando en equipo para poder alcanzar cuantos más una cobertura vacunal mayor y amplia, que será en beneficio de toda la sociedad y la población. Muchas gracias, Laura Almudever, presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia. Nos has dado una exposición fantástica de todo el panorama focalizado en los niños. Ya has mencionado alguna cosita de interés para el debate posterior, como por ejemplo si vuelven los bulos, los antivacunas y toda esta
corriente anticientífica que tantos dolores de cabeza nos ha dado. Y vamos con nuestra última invitada de la tarde, pero no por eso menos importante, sino la tercera simplemente en orden de intervención, que es Begoña Reyero Ortega. Begoña es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y es la presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunología y la vocal en Canarias de ANEMVAC, de la Asociación Española de Enfermeros en Vacunas, de Enfermería y Vacunas. Trabaja como técnico en la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias y coordina, atención importante, el Programa Autonómico de Enfermería Escolar, que por cierto la hemos entrevistado hace un rato y pronto lo podéis ver aquí en Canal Enfermero, hablando no de vacunas como hoy, sino de enfermería escolar. Y una cosa muy curiosa es que cuando lleva 25 años en Canarias y la escucharéis hablar y diréis, pero esta mujer no es de Canarias, a pesar de presidir la Asociación Canarias. Es porque no ha cogido el acento, es canaria de adopción. Y una persona que domina muchísimo este tema, como demostró en todas sus intervenciones durante la pandemia en televisión, se la rifaban ahí los medios para abordar el tema del COVID. Sin más, Begoña, adelante. Bueno, David, buenas tardes y gracias por la presentación. Gracias a ISFOS por darme la oportunidad de estar otro ratito con vosotros y esta vez desde el plató, no desde casa. Gracias a todos los que estáis siguiendo esta webinar y bien, me toca finalizar un poquito más en el adulto. Isabel ha hecho un repaso, ¿no?, por esa mortalidad, esa carga de enfermedad, de la importancia de las enfermedades respiratorias. Nos ha contado un poco el porqué, ¿verdad? El por qué tenemos que intervenir. Nuestra compañera Laura ha hecho el foco en la población infantil y a mí me va a tocar hacer el foco en la población adulta, que como bien decía Isabel, veis que estas enfermedades precisamente están en los dos extremos de la vida, tanto en el infantil como en el adulto. Bien, y yo siempre empiezo haciendo un poco de reflexión sobre nuestro para qué. Además del por qué tenemos que intervenir, indudablemente por nuestra profesión, yo creo que el para qué me gustaría resaltar estas cosas, estas cuantas letras y estas frases para hacernos crear conciencia en lo que estamos trabajando cuando trabajamos en vacunas. Todos los sanitarios y en especial la enfermería, cuando trabajamos y nos ponemos el foco en esta implementación de medidas preventivas, estamos contribuyendo activamente a la salud y al bienestar de nuestra población. Y esto se dice muy fácilmente, pero estamos hablando de prevenir una gran carga de enfermedades, que bien hablaba nuestra compañera Laura y bien hablaba nuestra compañera Isabel. Ayudamos a la sostenibilidad del sistema, es decir, tenemos que entre todos sostener este sistema que va a entrar un poquito está entrando un poquito en caos, con lo cual esta corresponsabilidad también como sanitarios para que a los usuarios y a la población también represente esa responsabilidad para colaborar entre todos con la salud. Mejorar la calidad de vida de la población. Las vacunas no solamente salvan vidas, y ya lo veréis a lo largo de la exposición y de alguna exposición que también ha comentado Isabel, muchas veces lo que está previniendo es la calidad de vida. Tenemos una cronicidad, tenemos pacientes cada vez más mayores, pero si bien tenemos más años, también queremos llegar a esos años con calidad. Vacunando, indudablemente mejoraremos esa calidad de vida. Daremos respuesta a muchas necesidades de cuidados de salud si también intervenimos en ese proceso de vacunación, y pondremos en valor la prevención y la promoción de salud, que recordemos que es el pilar fundamental de la salud. Primaria tiene un papel fundamental en esto, enfermería indudablemente también, de la mano de los médicos, por supuesto, y del equipo multidisciplinar. Bien, como hablábamos, pues indudablemente recordar todas estas infecciones respiratorias, recordar que tienen una transmisión a nivel directa, a través de las gotitas, y por lo tanto, y a través, hoy de manera indirecta, a través del contacto de las personas que se tocan la nariz, se tocan la boca y que luego tocan otros objetos una vez que están infectados. Entonces, esto que bien comentaba Pilar al principio de su intervención, parece que se nos ha olvidado, pero es exactamente igual que las medidas que nos hicieron adoptar durante el COVID, con lo cual no está de más. También la ha recordado Laura antes de su intervención con los niños, y es importantísimo volver a recordar que como primeras medidas, aparte de la vacunación, que es donde luego haré más el énfasis, lavado de manos, por favor, toser
o estornudar en nuestro codo, utilizar los papeles desechables, ventilar las casas, no utilicemos tanto aire acondicionado o tanta calefacción, abramos todos los días, una vez al día al menos de 10 minutos a media hora esas casas. El hábito de no fumar va a contribuir también a la prevención de esas enfermedades respiratorias y, por supuesto, la inmunización a través de la vacunación. Yo también tengo un guión y en esto es lo que medianamente los minutos que me quedan voy a intervenir en cada una de las patologías más importantes: COVID, VRS, enfermedad neumocócica y gripe. Hablaré de los tipos de vacunas que hay, las indicaciones, sus pautas, la técnica de administración, coadministración y algunos aspectos de interés como pudiesen ser algunas reacciones adversas. ¿Por qué? Porque así es como podremos formarnos y podremos informar a nuestra población para, si tienen en algún momento dudas o reticencia a la vacunación, poder colmar sus dudas. Bien, hablamos de la gripe, indudablemente, y como decía Isabel también, y apoyo todo esto, tenemos que poner el valor de la gripe como enfermedad importante y relevante que además causa complicaciones y muertes de manera anual. Es tanto que la OMS lo tiene como una de las causas principales en su sistema de prevención y de inmunización todos los años, y por tanto, como este virus además muta a lo largo de las estaciones, todos los años la OMS lo que hace es formular de qué se va a componer o cuáles son las vacunas, de qué virus y cepas tiene que estar las vacunas compuestas en el hemisferio norte. Esto ya está publicado en febrero del 2024 y nos habla fundamentalmente de las vacunas trivalentes y las vacunas tetravalentes. Tendremos que ver definitivamente qué es lo que nos ofrecerá luego las instituciones para inocular estas vacunas. Deciros, y luego si no en el debate lo podemos confirmar, que no está contraindicada la vacunación en personas alérgicas al huevo. ¿En quién va a estar indicada la gripe? Como cada año, indudablemente salen unas instrucciones y unas recomendaciones a través de la ponencia de vacunas, pero si seguimos la línea de estos años, ¿a quién hay que vacunar? Al más vulnerable, y en este caso serán pacientes o personas de más de 60 años sin ningún tipo de patología de riesgo, pacientes o personas más bien a partir de los 15 años, que es nuestra población adulta, empieza ahí con patologías de base, puede ser diabetes, hipertensión, también población inmunodeprimida, inmunodeficiente, las embarazadas, los convivientes de personas vulnerables y los sanitarios. Como contraindicaciones, y esto sí que es importante, solamente está contraindicada la vacuna de la gripe para personas alérgicas al principio activo de esta vacuna, si ha sufrido anteriormente alguna reacción alérgica grave y en caso de enfermedad grave, en ese momento de la vacunación que habría que posponerlo. La vacunación de la gripe es una dosis en cada temporada del año. Normalmente y generalmente todas las vacunas son de origen intramuscular, es decir, administración intramuscular en deltoides. Y por lo general, habrá que mirar luego fichas determinadas técnicas, pero por lo general esta vacuna se puede coadministrar con el resto de las vacunas del resto de las enfermedades respiratorias, COVID, neumo o VSR. Efectos secundarios leves, normalmente 24-48 horas, y siempre localización en la parte local de la inyección, cefaleas, semialgias. Esto sí que quería destacarlo y es el último informe que ha publicado el Carlos III, y es un informe en el que habla de la temporada 2022 y 2023, en el que hace referencia al impacto que ha tenido la vacunación en este año anterior. Si bien la vacunación tiene coberturas bajas, a pesar de haber sido esas coberturas bajas, hemos de decir que las personas de 65 años de edad o mayores, gracias a la vacunación se ha evitado un 26% de hospitalizaciones, un 40% de ingresos en UCI y un 37% de defunciones. Imaginaros, si aumentásemos esas coberturas, cómo contribuiríamos a la sostenibilidad del sistema, a la mejora de la salud y del sistema, sobre todo, y de la calidad de vida de nuestra población. La efectividad frente a la hospitalización y la neumonía de la gripe ronda entre un 30 y un 70% en población mayor y entre un 50 y un 60% en población institucionalizada.
Vale, en relación al COVID, ahora mismo solamente en España tenemos estas 2 vacunas y como bien decía Isabel, ya la OMS se ha pronunciado en relación a esta nueva temporada de vacunación. Comentaros que hasta ahora y hasta el momento, en una revisión bibliográfica, hemos de decir que el COVID ha sido, y todas las vacunas que han existido y que se están fabricando para seguir dando respuesta a esa prevención frente al COVID, han sido positivas de alta efectividad. Y esperaremos a esta nueva temporada para ver qué tipo de vacunas y qué laboratorios nos ofrecen esas vacunas. Estará indicada probablemente, como siempre, en proteger al más vulnerable. Habrá que esperar, como os decía nuevamente, a esa estrategia que será publicada probablemente en septiembre. Y igual que la gripe, porque irá acompañada de la gripe, personal más vulnerable y contraindicaciones las mismas que con la gripe. Normalmente y ahora mismo si estamos vacunando frente al COVID, que son poquitos los casos, pero si estamos vacunando con la vacuna Comirnaty, una sola dosis, tendríamos que tener un intervalo de 3 meses desde la última dosis o desde la infección. Se administra de manera intramuscular y se puede coadministrar tanto con la gripe, con el neumo, con el VRS. Las reacciones adversas suelen ser leves y normalmente en 24-48 horas ceden. La vacunación frente al VRS en adultos, este año ya contamos con 2 tipos de vacuna, como también indicaba Isabel, son 2 tipos de vacunas con distintos ensayos clínicos, con una efectividad que veis en la tabla, tanto de una vacuna como de otra, con características indudablemente para las enfermeras de administración. Hay que reconstituir cada una de las vacunas. Esto lo hacemos de manera fácil en enfermería, pero sí es verdad que es importante que estas 2 vacunas también se van a reconstituir y las tendremos, pues bueno, las tenemos ya en farmacia, pero de momento no están dentro de ningún calendario vacunal, a la espera de que alguna comunidad autónoma lo tome como estrategia frente al VRS o a la protección del VRS en adultos. La indicación de estas 2 vacunas está indicada para personas de 60 años de edad o más y la contraindicación, pues indudablemente como el resto de las vacunas, a cualquier componente de la vacuna o que esté pasando en este momento alguna infección grave o con fiebre elevada. También he de decir que una de las vacunas, Abrisvo, también está indicada, aparte de para personas de 60 años o más, para embarazadas para la prevención del VRS en niños hasta los 6 meses de edad, o sea, chiquitines lactantes. Ambas vacunas se utilizan con una sola dosis de manera intramuscular y también se pueden de manera general coadministrarse con el resto de vacunas frente a las enfermedades respiratorias como es la gripe, el neumo y el COVID. Y ya por último, terminar con la vacunación antineumocócica en adultos. Si bien este año ya llegaba, o el año pasado llegaba la vacuna conjugada 20-valente. Estas son las 2 vacunas que ahora mismo tenemos como arsenal para combatir esta infección. Tenemos por un lado las vacunas polisacárida, que es la Neumo 23, y la vacuna conjugada 20-valente. La diferencia fundamental es que las vacunas conjugadas producen una respuesta inmunológica mucho mayor que las vacunas polisacáridas. Además, esta vacuna produce una mejora en la resistencia antimicrobiana, es decir, mejora esa resistencia, actúa también a nivel nasofaríngeo y viene de la evolución del Prevenar 7, el Prevenar 13 y ahora Prevenar 20, aumentando esos serotipos que como veis en la diapositiva. Ambas vacunas se ponen una sola vez, con una sola dosis, de manera intramuscular en cualquier momento de año. Las recomendaciones las tenéis en la tabla, pero según estemos vacunados con una u otra vacuna habrá que esperar una serie de intervalos y sobre todo en la parte de abajo de la tabla veis lo que es la posología o la pauta de vacunación en pacientes inmunodeprimidos, que como sabéis tenéis la pauta secuencial y si es verdad que aquí sí hay que poner la Prevenar 20, tendríamos que esperar unos intervalos dependiendo de la vacuna que se ha utilizado o la última vacuna utilizada para esa prevención de la enfermedad antineumocócica. Yo para terminar me gustaría comentaros, igual que el resto de mis compañeras, y es que los sanitarios tenemos no solamente el deber, ¿verdad?, de contribuir en la administración y en el proceso de vacunación, sino en la prevención a través de la educación sanitaria.
En el último Eurobarómetro, quería traéroslo aquí porque creo que son buenas noticias, es decir, los sanitarios seguimos siendo el referente a nivel de información y confiabilidad con la población. Estamos en torno a un 87% de confianza, es decir, nuestra población confía en el mensaje. Somos además uno de los países que está por encima de la media. España confía en sus profesionales sanitarios, confía en nuestro mensaje por encima de las autoridades sanitarias y de los políticos, con lo cual hay que aprovechar esto, hay que aprovechar que nuestro mensaje hará que la población esté educada en salud a través de nuestros mensajes, con lo cual, y ya para terminar y haciendo referencia sobre todo a enfermería, si una enfermera está formada, probablemente comunicará mucho mejor esos consejos de salud. Vacúnate si eres enfermera, vacúnate si eres profesional sanitario, revisa los calendarios vacunales y recomienda la vacunación a toda la población porque la población nos necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Fantástica exposición. Ya hemos hecho toda la parte de ponencias. Hay material de sobra para preguntar. Ya están llegando muchas preguntas. Yo me voy a ir poniendo aquí en el sitio correspondiente para poder disparar todas las cuestiones que nos están llegando, que son muchas y muy interesantes. Y mientras vamos a recordar cómo plantear las preguntas por si vamos repreguntando mientras se celebre el debate, que tenemos tiempo. Ahí los ponentes han sido muy correctos al ajustarse a los tiempos, pero vamos a recordar cómo plantear las preguntas. Adelante, vídeo, compañeros. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bueno, estupendo, ya hemos visto cómo plantear las preguntas, ya están entrando aquí nuestros ponentes, tienen sus correspondientes micrófonos, vais a ir interviniendo dos, os tenéis que compartir y vivir, pero iremos planteando las preguntas según lleguen, probablemente pasaremos de una cosa a otra, vais contestando en función de lo que queráis aportar, con mucha libertad y sin estar encorsetados. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta, me parece muy básica, pero es que al final todos estos mensajes que habéis dado son repetidos, pero es que no calan en la población ni en los profesionales, lo cual es más importante todavía. Vamos a ver, empezamos con la gripe. ¿Por qué es necesaria la vacunación de la gripe cada año? Begoña, Isabel. Bueno, Begoña la veo decidida. No. Vale. Pues como sabéis, y si no lo sabemos, pero bueno, nos están viendo casi todos profesionales sanitarios, la gripe varía y muta, es un virus un poco latosillo, para decirlo de alguna manera. Sus cápsulas de superficie, ¿verdad? O esto nos puede a lo mejor hablar mucho más de la epidemiología, Isabel, varían cada año, con lo cual hay que vacunarse cada año porque se formula una vacuna nueva cada año. Y no solamente por eso, sino porque además, aunque tuviésemos una vacuna, la respuesta inmunológica en las personas más vulnerables probablemente disminuye y tendríamos que volver a revacunar todos los años para fortalecer esa respuesta inmunológica. ¿Algo que añadir, Isabel? Y no nos vacunamos de la gripe para no tener una gripe. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro nosotros como profesionales para poderlo transmitir. Porque es verdad que muchas veces te viene un paciente y te dice, ¿y para qué me he vacunado si al final tengo una gripe? Pues, ¿qué le tenemos que decir? Le tenemos que decir, te has vacunado no para no tener una gripe, sino para que esa gripe, tú que eres un paciente diabético y con todo tu riesgo, no acabes ingresado en el hospital y con mayor problemas. Y lo que es más importante, prevención del riesgo cardiovascular. Está muy claro cómo la gripe aumenta. La incidencia cuando tenemos una gripe, sobre todo en esas primeras semanas, aumentan los eventos cardiovasculares, aumentan los infartos, aumentan los ictus, aumentan los cardiovasculares. Entonces es muy importante. Fíjate si será importante, que los cardiólogos, que son como muy suyos, en todas las guías de cardiología recomiendan
como prevención importante de riesgo cardiovascular la vacunación antigripal, la vacunación antineumocócica, la del COVID y VRS están en ellos, pero esas dos las tienen hace mucho tiempo. Vale, yo voy a ser un poco directo y bruto, si se me permite, dado que soy periodista y no enfermera, puedo hablar y reflexionar en alto diciendo, vamos a ver, ¿por qué o sea, tú ahora, Isabel, dices, no, es que cuidado, que no es por la gripe que tampoco, pues, está una semana ahí en cama, a lo mejor pues, no merece la pena. Pero el problema es eso, que es que las consecuencias, si ya tienes una patología de base o si tienes mala suerte, pueden ser irte al hoyo, hablando mal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se vacunó todo el mundo masivamente con el COVID? Porque daba mucho miedo. O sea, mi pregunta es que no lo sé porque no sé si estoy de acuerdo en que esa estrategia así un poco tipo Dirección General de Tráfico, de sacar ahí personas que atraviesan cristales ahí con la cabeza y acaban hechos papilla, es la adecuada. Si tenemos que, o sea, con la ciencia y la información blanca parece que no funciona la cosa. Hay que elevar un poquito más el nivel no digo alarmismo, pero un poco de dar esos mensajes que no creo que conozca mucho la población. Decir, no, es que si no te vacunas te puede dar un infarto, no sé qué. No lo sé, no sé qué opináis al respecto. Yo creo que el miedo nunca es la mejor respuesta para cambiar conciencias, pero sí es verdad que hay una pequeña confusión. Se habla mucho y hay campañas de la gripe, pero no con estos mensajes tan claros como a lo mejor hay que darlos. El mensaje no es vacúnate solamente, sino vacúnate porque tu diabetes puede empeorar, tu hipertensión puede empeorar, puedes ingresar en una UCI, te puedes complicar con una neumonía y esa neumonía precisamente descompensarte tanto que puede llegar a fallecer. Es decir, sin miedo, porque no hay que tampoco crear esa avalancha de miedo. La gente podemos tener que un año podemos hacer como pasó con el COVID, ¿no? La gente tenía temor al COVID, tenía temor a todo lo que era enfermedad respiratoria y se vacunó, pero fíjate, duró un año. Ese miedo fue una respuesta muy buena, pero duró un año. Lo que hay que hacer es concienciar desde la información, desde esa información, desde esas dudas de, pues me pongo la vacuna y por qué luego me he cogido la gripe. Es decir, lo que hay que hacer es saber cuáles son las dudas de la población fundamentalmente que no se vacunan y dar respuesta de manera ordenada. Interesante, porque mira, en esta línea nos pregunta Pilar Moral, y esto a lo mejor, Laura, también creo que es una pregunta muy para ti. Dice, ¿deberíamos hablar de esto, canalizarlo mucho más a través de las redes sociales para llegar a esa gran masa de la población que está todo el día con el dedo para arriba viendo absurdeces la mayor parte de los casos y poder trasladar nuevas estrategias que siempre se dicen? Y es verdad que el ministerio, las consejerías hacen campañas un poco más modernas y más en clave youtuber y tal, pero no lo sé si se ha hecho en serio. ¿Cómo veis eso? A ver, yo considero que cualquier canal, cualquier medio de comunicación, sea redes sociales, sea tele, radio, prensa, que pueda facilitar y que pueda promocionar la vacunación y no banalizar, en el caso de la gripe, que la sociedad ha banalizado las consecuencias de la gripe. De hecho, en el COVID se dijo, ya se ha, ¿no? Ya se ha gripalizado, ya era como que no pasa nada. La gente tiene mala memoria, ¿no? En la gripe del 18, hace 106 años, la mortalidad fue, creo que la epidemia con mayor mortalidad en el mundo. Y la gente no recuerda que son 100 años, pero realmente no ha pasado tanto tiempo. Y la gripe sigue siendo mortal, por eso el virus circula, cambian de variantes cada año, se formula, como han dicho tanto Isabel como Begoña, nuevas vacunas, no tienen una memoria, con lo cual hay que vacunar cada año y hay que insistir por redes sociales, por cualquier medio de comunicación, cualquier canal, evidentemente que también muchas veces aprovechan esos canales para desinformar o intoxicar la opinión pública, ¿no? Que ahí es el quid de la cuestión de los antivacunas y el movimiento que existe con bulos y mitos que no son la realidad y que no están pues demostrados con evidencia científica. Vale, pero es verdad que luego profundizaremos en eso, pero yo llevo unos cuantos años escribiendo sobre temas de salud, es un poco especializado en este ámbito y siempre me he preguntado el porqué del fracaso de las campañas de vacunación en sanitario. O sea, yo es que creo que todo esto está muy bien, pero es que el problema es que los sanitarios
no se vacunan. Y es que como si no das el ejemplo, no en vuestro caso, ni mucha gente que sí que está concienciada, da esos mensajes y tal, pero las cifras están ahí y no engañan. ¿Cómo no convencéis a vuestros compañeros de que se tienen que vacunar? Porque dices, es que yo creo que si no convences a alguien que lo está viviendo y está en contacto con la muerte de esos pacientes que sí que fallecen o que se les complica su patología, si no les impacta a ellos, ¿cómo vas a convencer a alguien que anda por ahí viviendo la vida? Bueno, No sé. yo te contestaría eso, y poco, porque yo creo que lo primero es, no somos tan culpables, que parece que al final somos culpables de no transmitir positivamente la idea de la vacunación a nuestros pacientes. Eso no es así. Y después, los sanitarios somos personas, y como personas, cuando yo cuelgo la bata, soy persona. Y como persona tomo la decisión libremente de vacunarme o no vacunarme igual que cualquiera, ¿vale? Después, en cuanto a vacunas, y yo creo que cuando te refieres a esa estadística, te refieres sobre todo A a la la gripe. vacuna de la gripe. Sí, claro. Hubo un momento muy importante en el que las coberturas de vacunas de la gripe bajaron mucho, que es entonces cuando hablábamos de la gripe A. ¿Os acordáis de la gripe A? Sí. Cuando al principio se querían vacunar y se apuntaba todo el mundo. Yo soy conductor de autobús y me quiero vacunar. Yo soy no sé quién y me quiero vacunar. De repente se vio que aquello no era tal y yo no me vacuno, yo no me vacuno, yo no me vacuno. En aquel momento, esa desinformación, esa falta de una información medianamente seria hizo mucho daño. Y ese daño es el que todavía arrastramos, porque a partir de ahí bajaron las coberturas, luego empezaron a subir y las mantenemos subiendo. Y es verdad lo que tú comentabas, cuando en el 20, cuando el COVID, cuando llegó el momento de la vacuna antigripal, no solamente éramos los sanitarios los que decíamos que nos teníamos que vacunar de la gripe, no solamente era la OMS, eran los medios de comunicación. Yo no recuerdo, y no sé si recordáis alguno, una campaña tan fuerte con los medios de comunicación en las titulares de los periódicos. Había que vacunarse de la gripe para proteger al sistema sanitario y proteger a la población. A lo mejor si todos los años hiciéramos una campaña de información y de captación de esa manera, siendo realistas, probablemente subiríamos también las coberturas. Y claro, del pánico hemos pasado otra vez a algo un poco más light, ¿no? Que a lo mejor hemos pasado a otro extremo, ¿no? Bueno, es que a lo mejor en las vacunas del COVID, a lo mejor todos, y hablo de todos, desde políticos, administración, sanitarios, se comentaba aquello de si nos vacunamos esto se acaba, ¿no? La inmunidad de rebaño. Aquello no era cierto. Y los que estábamos en eso lo sabíamos, pero a lo mejor la población necesitaba en esos momentos esa información para poder salir adelante. ¿Alguien quiere puntualizar algo? Yo estoy de acuerdo que efectivamente los sanitarios no dejamos de ser personas y tenemos nuestras dudas. Luego, la percepción del riesgo que tiene un sanitario muchas veces es como la población más joven, ¿no? 30-40, que es la población que menos se vacuna, que es el activo, ¿no? Hay que hacer campañas también de concienciación, ya hay que intentar, pues ahí están las unidades de prevención de riesgos laborales para, sobre todo, hacer mucho hincapié que te vacunas por ti, pero te vacunas sobre todo por responsabilidad de tu posible transmisión en un ámbito sanitario, es decir, en una UBI, en servicios especiales, sé que se hace, y es donde las tasas de vacunación más suben, es decir, en un hospital lo que se ve si haces algún tipo de estudio, el año pasado, hace 2 años hizo un estudio y realmente la UBI, urgencia, realmente las tasas suben, ¿por qué? Porque ahí están los supervisores, RQR, entonces nos toca como siempre estar creando conciencia, creando mensajes de responsabilidad, de concienciación, yo creo que los datos que ponía eran claves, es decir, si con coberturas de un 40 y tantos %, menos hospitalizaciones, menos UBIs y menos defunciones, yo siempre digo, esto sería la bomba si tuviésemos un 20, un 30% más de coberturas. Pues estos son los datos que muchas veces crean impacto. Sí, que a lo mejor hay que trasladar de una manera muy directa, muy atractiva, para que la gente se le meta en la cabeza, como ha pasado en grandes campañas de salud pública o cuando a Lola Flores la empuró Hacienda y que todo el mundo empezó a hacer la declaración de la renta, ¿no? Que a veces hay que decir que vaya estrategias. Tengo aquí una tanda de preguntas de COVID que os van a encantar. Bueno,
Estamos aquí a día no sé cuántos de junio, cuando estamos en temporada de junio, no, de mayo, casi junio. Hace un calor importante y no parece una época de infecciones respiratorias. Sin embargo, estos días está aumentando muchísimo el COVID. No sé si tampoco la gente se hace tantas pruebas, tal, pero es evidente. El otro día, no sé, el consejero de Sanidad de Valencia, un consejero de Sanidad que ha dado positivo, o sea, está todo bastante intenso. ¿Cómo veis eso? Ahí estamos en una olita de COVID. Poco conozco ahora del tema, sé que hay un poco de incidencia en estos últimos días. Normalmente siempre se asocia a temporadas más de invierno, pero sabemos que el COVID ha tenido un patrón muy regular durante toda la pandemia. Es decir, que no se ha podido saber, ¿no? Como los virus estacionales que siempre son de octubre a marzo y tal. En este caso, el SARS-CoV pues tiene, bueno, pues funciona un poco, circula un poco por libre. Y no sabemos exactamente si hay otra variante, que siempre ha habido variantes nuevas, ¿no? que circulan y que aparecen por aquí, pero no sé con ciencia cierta, ¿no? el motivo real, si hay un aumento ahora de COVID. Isabel tenía los datos ahí, ha estado mirándolos antes fuera de cámara y están fresquitos también. Porque sí que está subiendo el COVID, pero está subiendo. Lo que pasa es que partimos de unos valores muy bajitos, partimos de 0,3 hospitalizaciones por cada 100.000 y ha subido a 1,35. 1,35 por 100.000 sigue siendo muy bajo, es cierto, pero oiga, es 3 veces lo que teníamos hace 2 semanas. ¿Eso significa que tenemos que alarmar a la población? No. Eso significa que tenemos que tener claro. Uno, el COVID no es estacional. El COVID sigue, fluctúa. Eso está clarísimo. Sigue aumentando ¿cuándo? Cuando hay más concentraciones de poblaciones, reuniones y similar. Y tampoco sabemos cuánto aumenta porque no hacemos test. ¿Hacemos test a quién? A las personas mayores y las vulnerables. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que está aumentando los ingresos en las personas vulnerables. Tenemos una nueva variante, que es JN1. No es nueva, lleva más o menos desde enero o febrero y empezó en diciembre. Empezó en Estados Unidos, la tenemos en Europa. Esa tiene 2 subvariantes, KN y una que se llama Field. Esas son los que ahora mismo estamos viendo en España que están subiendo. Por eso la OMS, la vacuna que recomienda para esta temporada, está basada en esa variante JN1 que es de Omicron. Es decir, los saltos hemos dado, pero Omicron es la gorda y es a partir de ahí. Entonces sí que ha subido el COVID. No significa que tengamos que asustarnos, pero significa que como médicos y profesionales de primaria tenemos que tenerlo claro porque somos los que más casos vemos. Y que bueno, que es verdad que no estamos donde estábamos, pero bueno, que en determinados pacientes con un cuadro especialmente sensible o con afectado a otras patologías, tiene un riesgo potencial importante. O sea, que no es una tontería el COVID. No, y además tenemos tratamientos, cosa que no teníamos en el 20. Entonces, por eso es importante que a las personas vulnerables y gente con mayor riesgo se les haga el diagnóstico pronto. Y yo comentaría también una cosa, parece que solamente nos alarmamos o no cuando estamos en epidemia o en pandemia. Es decir, lo que sí que a lo mejor hay que seguir transmitiendo es que el COVID no se ha ido, no se va a ir y va a formar parte del escenario de las infecciones respiratorias. Y es importantísimo también algo que es la suma de varias enfermedades respiratorias. No es lo mismo infectarme de COVID que infectarme de COVID, gripe y VRS, y sobre todo en personas vulnerables, como decía Isabel. Entonces, teniendo vacunas, teniendo medidas de prevención, nuestro foco tiene que ser en seguir informando sobre todo. Y todos aquellos que no se han vacunado, pues a ver, todavía es verdad, y lo comentábamos antes, ya no se está vacunando apenas de COVID, pero si alguien en un momento dado tiene que hacer su refuerzo, existen vacunas que hasta ahora han demostrado ser eficaces y eficientes, y el año que viene, cuando aparezcan otras vacunas, pues irán adaptando a las variables y tendremos que irnos poniendo esas vacunas o esas dosis booster para volver a estimular nuestra respuesta inmunológica. Pero cuando llegue ese momento de vacunarse, nos pregunta Marisa, claro, gran parte de la población recuerda que se puso
que tuvo reacciones muy fuertes, más de las que a lo mejor tienes cuando con la vacuna de la gripe y tal, y que, joder, que hubo gente que estuvo mal, que pasó unos días muy malos. ¿Creéis que puede ser un inconveniente a la hora de convencerles de que recuerden? Yo hay casos de gente que se desmayaba y que pasó días encamados. O sea, fue una reacción fuerte en algunos casos. No sé si también pueden ser las vacunas de aquel momento. No tengo claro que ahora sea, no lo sé si ahora seguiría siendo fuerte la reacción, pero podría ser algo que alguien ponga como excusa para no vacunarse con el COVID. A ver, siempre esa excusa existe. Sabemos que todas las vacunas al final pueden tener reacciones locales o generales, pero que el beneficio que van a tener posterior, En una balanza. claro, riesgo-beneficio, evidentemente que el beneficio va a ser superior y van a estar con una inmunidad buena para poder protegerse frente a los, ¿no? a los agentes agresivos y a los virus en este caso. Entonces hay que poner en la balanza, pero sí que es verdad que puede ser una barrera o una excusa, como decías, para vacunar. A mí lo que me llama la atención es lo que estamos hablando antes de los profesionales sanitarios, ¿no? Que la cobertura sigue siendo muy bajita. Y no sé exactamente la causa y el motivo, que es un poco, hay que reflexionar ahí qué pasa, porque cómo vamos a dar ejemplos si nosotros mismos muchas veces no nos vacunamos, ¿no? Eso hay que darle una vuelta, a no ser que lo pongamos obligatoriamente en... Sí, que es un Que será una medida... Siempre se ha dicho, hay Lo que pasa es que la opiniones obligatoriedad... jurídicas incluso. Claro. Está también el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, que si pues no puedes trabajar si no estás vacunado. O sea, Pues habría que puede mirar. haber nuevas estrategias. En otros te pones la banderita de que te has vacunado para que los pacientes sepan si te has vacunado o no has vacunado. Es una de las cosas que hace en algunos hospitales de Estados Unidos. Bueno, yo no sé si aquí la gente haría trampas con la banderita y se la pondría. David, a mí me gustaría recordar, y retomando las reacciones adversas, yo creo que hay que informar antes de vacunar. Creo que para evitar esas dudas y esos miedos, indudablemente si te dicen no te va a pasar nada y vas a tu casa y de repente tienes el brazo rojo y no sabes qué hacer ante ese brazo rojo, o de repente empiezas con una cefalea grande, pues indudablemente el no tener conocimiento de lo que te puede pasar hace que tú tengas alguna resistencia de decir, oye, yo creo que el hecho de, y entra dentro del proceso de vacunación, aparte de poner la vacuna, ser cariñoso, poner tal, hay que explicar a la gente, esta es la vacuna, estos son tus beneficios y estos son los posibles efectos secundarios, te van a durar 24 o 48 horas, no te preocupes, un paracetamol, hielo en la zona. Yo creo que eso también ayuda porque, y esto sí que está evidenciado y hay estudios, es la tercera o la cuarta causa de no vacunación. No es uno de los motivos principales para no vacunarse. Entonces, yo creo que se puede perfectamente plantear que si alguien nos plantea es que me dio efectos secundarios, no, bueno, plantearte, tenías miedo, lo has pasado tan mal, no has subido de los ensayos clínicos a lo que fue la realidad, no ha aumentado tanto. Los efectos secundarios siguen siendo, de casi todas las vacunas suelen ser leves. O un trauma ahí a alguien por estar un día un poco pachucho, tampoco vas a decir me ha cambiado la vida. Pero mira, aquí había una persona, le están dando más preguntas aquí al iPad, pero ¿quién era? María Ángeles. María Ángeles, al hilo de esto, hilando muy fino, decía: hubo personas que sufrieron alteraciones de la coagulación y alteraciones en la menstruación y que por eso han dejado de vacunarse en el COVID. ¿También habéis encontrado con esa excusa? Es verdad que salieron estudios y es verdad que se fueron notificando. Estábamos ante una vacuna completamente nueva en la que teníamos unos ensayos y que luego, una vez que esas vacunas llegan a la clínica, a la vida real, se empiezan a notificar ciertas cosas. Lo que tenemos que tener muy claro es que el sistema de farmacovigilancia actúa perfectamente bien y iba notificando, todas las notificaciones de nuevos efectos secundarios se iban notificando, pero no solamente para vacuna de COVID, para todas las vacunas. Eso es lo bueno que tienen las vacunas, es la medicación o el medicamento que más se vigila. Entonces, que se sufra no quiere decir que lo que pasó o esos efectos sean causa directa de la vacunación. Puede que sí, puede que no. Indudablemente las fichas técnicas se han ido modificando según las notificaciones, pero seguimos diciendo los efectos secundarios han sido aislados, no han tenido luego consecuencias graves, si no, las vacunas se hubiesen retirado, se retirarían sobre la marcha.
riesgo de trombos, más que alteraciones de la menstruación, sobre todo los riesgos trombóticos que ocurrieron, fue uno de los motivos por los que esa vacuna ya no se pone. Y esa vacuna, el mismo laboratorio Sí, esa en retirado, concreto, la de AstraZeneca. el laboratorio Sí, ha retirado la vacuna de claro, AstraZeneca. sí. Pero independientemente de esos efectos secundarios y esas personas que sufrieron eso, el porcentaje de personas a las que esa misma vacuna ayudó para no tener el COVID y para poder controlar esta pandemia salía positivo. Sin duda. Paloma nos pregunta, dice, hay un paciente con antecedentes de miocarditis. ¿Es seguro administrar la vacuna del COVID en ese caso? Bueno, son unos estudios y salió la declaración de la EMA, iba haciendo notificaciones, lo pueden ver además está muy bien, yo creo que se activó la página web de la EMA, se activó muchísimo con todo esto. Entrando en la página de la EMA pueden ver perfectamente normalmente estaban siempre focalizados en niños jóvenes, adolescentes, y sí, en ningún momento sirvió de contraindicación, simplemente de observación y puede vacunar a su niño si su niño cumple ahora mismo las condiciones de vulnerabilidad, porque los niños vulnerables tienen más riesgo y el riesgo-beneficio, como siempre hemos dicho, es mayor vacunando que dejando a un niño sin vacunar. Perfecto. Bueno, también alguien nos preguntaba, Monse Valverde, ¿qué cantidad hay que poner en la vacuna del COVID infantil según el vial que se use? No sé si se puede responder. A ver, yo creo que he sacado la diapositiva. No me acuerdo exactamente, pero había tres viales. Entre los 6 meses y los 59 meses era una presentación, un vial de 3 microgramos la dosis. Luego tenemos entre 5 años y 11 años la de 10 microgramos la dosis y mayores de 12 años 30 microgramos la dosis. 0,3. Sí, 0,3, sí. Vale. Pero de todas maneras yo creo que el mensaje también está muy bien. Ante la duda, miramos, no pasa nada. Yo creo que también nos hemos agobiado mucho los sanitarios de la dosis, el intervalo, la pauta. Yo sé Sí, que no hay que apagar un fuego, se puede parar un momentín, se mira y estás seguro de cuánto tienes que administrar y listo. Yo creo que es importante que traslademos la tranquilidad de que a veces el calendario vacunal es tan cambiante, tan variante, salen nuevas vacunas. Entonces, están las páginas del ministerio, están las fichas técnicas. Entonces, ante cualquier duda, yo le diría a cualquier profesional, no pasa nada, ¿tienes dudas? Siéntate, vete al ordenador, vete a tu ficha técnica y confirma. Ante una posible error, la única manera que tenemos es de confirmar antes de hacer. Y que no pasa nada, que no lo tenemos que saber todo. Mira, aquí Juani Mataix tiene una pregunta interesante porque es un caso concreto. Dice, yo trabajo en una residencia de personas con discapacidad. Dice, y con los usuarios no tengo ningún problema para la vacunación. O sea, son muy receptivos a ello. Dice, el problema lo tengo con algunos compañeros que tuvieron y hasta muchos efectos adversos en la primera vacunación. Eso ya lo hemos contestado. Pero dice, concretamente, dice, una compañera con lupus tuvo un brote y una persona operada con hernias discales volvió a tener neuropatía después de la vacunación. Dice, ¿cómo podría convencerles? ¿A casos, ya te digo, concretos, lupus y hernias que fueron más? A no la típico de estar, como decíamos, has estado con malestar y con fiebre y con dolor de cabeza. No. Esto es un poco más heavy, ¿no? Vamos a ver, en los estudios que se hicieron de farmacovigilancia, que yo recuerde, no hay ninguno que haya demostrado la presencia de una reactividad de una hernia que te vuelva a doler. O sea, vamos a distinguir causalidad con casualidad. Dos cosas diferentes. Una cosa, yo puedo ser la causa si la pego, pero si ella luego de repente tiene ahí una cosa, no he sido yo, que yo no la he tocado. Entonces eso tenemos que tenerlo, porque también es verdad que muchas veces la población, con toda esta historia de la vacuna del COVID, pues es que nos han preguntado, en serio, nos han preguntado que si de verdad se te pegaba el tenedor. No, yo el tenedor he recibido una pregunta de un medio de comunicación para que explicara por qué se pegaba el tenedor. No, eso no está demostrado. Otra cosa es que hablamos de una persona con un lupus. Un lupus es una persona con un problema de inmunosupresión, ¿vale? Entonces, esa persona sí que es verdad que dependiendo de los tratamientos que esté siguiendo en ese momento o no,
tiene un momento ventana en el que sí que se puede vacunar, otros en el que no está aconsejada. Y yo a esta compañera lo que le diría es que genial, que enhorabuena por el trabajo que hace en esa residencia de personas discapacitadas y que a su disposición lo que quiera y que se prepare algo para darles una pequeña charla concisa, fácil a sus compañeros. Es una experiencia realmente que funciona muy bien y bueno, dispuesto para lo que ella necesite. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Vamos a saltar, hemos estado un rato hablando del COVID. No sé si querías añadir algo más. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? No. Vale. Cambiamos de vacuna. Nos pregunta Marta por... y Loren y Marta nos preguntan por la tosferina. Y dice, a ver, Loren dice, ¿creéis que un paciente de 59 años inmunodeprimida, diabética, 59, inmunodeprimida, diabética y también alguna comorbilidad más, habiendo pasado la tosferina en la infancia, debería ser vacunada con una dosis? Gracias. Y el calendario del Ministerio, el documento del Ministerio, que es del 2018, que todavía está vigente, sí que la recomienda. Primero, porque pasar la tosferina no te deja una inmunidad permanente. Por eso revacunamos. Por eso precisamente. Y lógicamente, sí, en la edad, teniendo en cuenta cuando se hubiera puesto la última vacuna y tal, mi recomendación sería que se la pusiera. Begoña. Perfecto. Marta también nos plantea una pregunta sobre tosferina, si el personal de guarderías debería vacunarse. El personal de guarderías es que realmente es una población mucho más joven. Al ser una población más joven, realmente está todavía vacunado. Otra cosa es el que venga de otra parte, que a lo mejor no se ha vacunado. Contrata a una persona en una guardería que viene de alguna parte que no se ha vacunado. A esa persona sí se le vacunaría. Porque ya se le ha pasado Pero normalmente, si es gente joven, sí que están vacunados. Perfecto. Sí, habría que mirarlo en todos. Esa pauta de la infancia. Pero luego siempre decimos también en algún webinar de estos que hemos hecho además aquí en Plató, vamos diciendo, ya, pero es que luego los registros, a ver, o sea, es que hay gente que no sabe de lo que está vacunado. Ante la duda, hay que vacunar. Es verdad, fue lo mismo que los ponentes de aquella vez decían lo mismo. Si tú no sabes si está vacunado, pues te revacunas. Y pues es lo que toca. A ver, hay una pregunta que me va a hacer quedar como un absoluto ignorante. Porque no hay unas siglas aquí puestas, que me ha puesto mi compañera Gema, pero no sé a qué corresponde. Dice, a un adolescente, dice 15 años, con DMID. ¿El qué? Ah, diabetes, joder. Perdón. Diabetes mellitus insulina dependiente. Vale, la última ID es lo que me ha despistado, porque DMA seca si hubiese dicho diabetes. Vale, pues perdón a todos por mi error. De reciente debut. Ha sido 15 años, diabetes insulino dependiente, reciente debut. ¿Qué vacunas serían recomendables para este chico o chica? No especifica. A ver, en principio, este chico o chica debe de llevar todas las vacunas del calendario vacunal infantil. Hasta la de 14 años la llevaría completa, revisaríamos su calendario. La última sería la de difteria, tétanos de adulto que llamamos. Y gripe, evidentemente, en la estación de la gripe. COVID también seguramente porque está dentro del grupo de riesgo. Y neumococo ya lleva en el calendario vacunal, llevaría sus dosis, se revisaría realmente todo porque creo que estaría bien vacunado, pero habría que mirarlo, pero COVID y gripe, seguro. Y aunque estemos, como decía antes, a 29 de mayo, cuando llegue el otoño, y esta es una pregunta mía que no pone nadie, pero como sé que ha salido en estos temas, volvemos a esos packs de vacunarte de 3 cosas o 4 a la vez. O sea, va a ser un poco la estrategia también para este año, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad. Se ha visto y está evidenciado, aunque nos da mucho miedo, y esto es una mejora que tenemos que hacer, por ejemplo, en las enfermeras de adultos. Las de pediatría lo tienen súper controlado y es que vacunan al nené y vacunan de todo a la vez. Adultos nos da un poco más miedo y yo creo que en esto sí que es verdad que podemos contribuir a mejorar las coberturas y es efectivamente aprovechar la oportunidad y vacunar, que es como lo hacen en preventiva. De lo que más podamos junto. Las vacunas, como yo os estaba comentando, por lo general, habrá que mirar y específicamente, se pueden coadministrar todas estas vacunas de gripe, COVID, VRS, se pueden vacunar
en puntos diferentes en el deltoides y con una diferencia de 2,5 centímetros, con lo cual se pueden ir con 2 en un brazo, 2 en otro brazo, indudablemente con esa información de le va a doler el brazo, probablemente le vaya a doler el brazo. Sí, con 4 vacunas casi seguro que te toca un poquito de malestar. Claro, pero es importante porque podemos perder a ese y no va a volver. Entonces, o aseguramos que le damos una cita para que no perdamos la oportunidad de que se vaya y se quede sin una vacuna que tendría que haberse llevado. Le des la cita, a lo mejor no se presenta, o sea que... Pero sí es verdad que lo que se ha comprobado es que la coadministración y la vacunación oportunista en ese momento aprovechar mejoran las tasas de coberturas vacunadas. Bueno, mira, aquí tenemos una pregunta sobre alergias que así vista en diagonal parece interesante. Nos cuenta una persona que no deja su nombre, dice, a mí me vacunaron obligatoriamente estando recién operada tras una histerectomía y me dio un shock anafiláctico. Posteriormente se descubrió que soy alérgica a Moderna, Pfizer y AstraZeneca, o sea, las vacunas primigenias, ¿no? Dice, ahora mis hijos no se pueden vacunar por riesgos a posibles alergias, según su médico de cabecera. Y pregunta, ¿se suelen hacer pruebas a los niños en estas situaciones? Dice, aparte del shock, me provocó migrañas durante 2 años que parecía un ictus, pobre mujer, y que nunca había tenido migrañas. O sea, migrañas que parecen ictus, los hijos no saben si van a ser alérgicos o no, y ella pues le dio el shock porque no lo sabía y claro, eso no se sabe. No sé si hay cribado de ese tipo, no creo, ¿no? Para saber si eres alérgico. Alérgico te enteras cuando te dé la reacción. No hay esos cribados. Es verdad que si ella tuvo un shock anafiláctico, debes tener cierta precaución en los niños, ¿no? Es decir, en esos niños. De hecho, hay una vacuna, Novavax, perdón, que es la que se utiliza en esos casos. Sí, Se utiliza en estos Ujú. casos de las alergias, eso ha sido una alergia a las de RNA, lógicamente. Entonces, esa es la vacuna que se utiliza en esos casos, igual que se utiliza también en aquellos casos que hay personas que, por lo que sea, por sus creencias o lo que ellos quieran, no quieren ponerse una vacuna de ARN porque piensan que puede ocurrir algo con su sistema genético, lo cual no tiene nada de realidad, porque cuando hablamos de vacunas de RNA, el mRNA nunca entra en el núcleo de la célula. Quien lleva toda esa carga, digamos, genética, es el DNA, que es el que está en el núcleo. Pero independientemente de eso, para eso está esa vacuna. Hay opciones. Ajá. Sí, Novavax. Estaban indicadas y que veremos porque ahora mismo no las tenemos disponibles. La Novavax no está ahora mismo disponible, ¿no? En algunos sitios. Pero bueno, porque cuando hay personas con esta necesidad, tú lo pides a salud pública y por lo menos en Madrid te derivan donde sí que lo hacéis. Nosotros, bueno, este es el tema de distribución, pero indudablemente que sí que existe la posibilidad de, a lo mejor no están al alcance en todas las comunidades o sobre la carta en las neveras, pero bueno, la recomendación efectivamente durante toda la campaña de vacunación, cuando salió esta vacuna, es que pacientes que no querían vacunarse con AR mensajero o que habían tenido algún tipo de evento relacionado con una alergia de vacunas de AR mensajero, pues se daba la opción efectivamente de esas vacunas proteicas. Y pregunto también a título personal, desde el desconocimiento, cuando te da una reacción así tan fuerte como un shock anafiláctico que te puedes caer en el sitio, ¿eso se produce según te la han administrado o después de unas horas? O sea, ¿cuándo te enteras de eso? Lo digo porque lo que siempre decimos de que cuando te ponen una vacuna, que estés un poco como antes, que te quedabas para terminar el COVID, te quedas un ratillo ahí en el hospital o en donde fuiste el punto de vacunación esperando por qué pasaba. Quiero decir que a lo mejor es una costumbre que hay que tener, que no irse y olvidarte y ponerte ahí a conducir un tráiler, ¿no? Ajá. Se sigue haciendo, cuando se administra cualquier vacuna, siempre informamos que tienen que estar en la sala de espera unos 30 minutos, 20-30 minutos por si ocurre algo, porque el shock anafiláctico ocurre en ese periodo de tiempo. Normalmente ocurre ese periodo de tiempo y si está en el centro de salud, pues sí, te lo pueden... se resuelve. Claro, o sea claro. Pero esa medida no sé si habría que insistir más en ella porque yo me vacuno y estoy pensando en que salgo enseguida y me vengo al trabajo. O sea, no lo tengo claro de quedarme. No todos los pacientes se esperan, eso sí que es cierto. Pero al menos en el registro de la historia clínica se escribe que se recomienda que se esperen, tal.
y por lo Vale. menos tenemos esa cobertura también nosotros. Bueno, cambiamos de vacuna, si os parece, que es que está muy variadito en las preguntas, está bien porque vamos saltando de una a otra. Pilar dice, nosotros estamos vacunados, no, estamos vacunando, estamos vacunando a los 65 años de herpes zóster, que también hemos dedicado algún webinar a esto, y la neumocócica 20 valente. La duda es que unas vacunamos el mismo día, pero otras compañías dicen que no hay estudios y separan días. ¿Cuál es la estrategia más acertada? Todos los estudios que ya se han hecho sobre ambas vacunas se pueden poner juntas. Otra cosa es lo que he comentado Begoña, esa especie de precaución que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base científica, el que les digamos a nuestros pacientes mayores, hoy te pongo una, la otra te la pongo mañana o la semana próxima, no tiene ninguna base. Y todos estos estudios se hacen con todas las vacunas, estudios de coadministración. Y la vacuna Shingrix, que es la de herpes zóster, se puede poner sin ningún problema con cualquier vacuna conjugada, con la 20, con la 13 o con la 15. Bueno, es verdad que ese paciente así más mayor tampoco es el que se os escapa tanto como el adulto joven, ¿no? Yo creo que Ese eso es el sí que... se escapa el otro, ¿Eh? el crónico, ese es el que se nos escapa. Ajá. El que están entre 40 y tantos o por ahí, hasta los Por eso. 70. Ese es el que se escapa. Pues ya el mayor no tanto. El mayor sí que tiene hábito de ir al centro de salud y como parte un poco de su rutina en muchos casos. Probablemente la persona dice, pues, y tiene el compromiso de venir, pues probablemente no se nos escapará. Tampoco vamos a obligar a nadie a decir, póngase las dos, pero sí es verdad que nuestro mensaje puede ser tranquilamente lo de quitas de tranquilidad, encima, ¿no? Dices, de así. tranquilidad y de se pueden poner las dos. Si nuestros mayores no quieren vacunarse porque ellos mismos tienen miedo, pero yo creo que ahí es un área de mejora. Voy a insistirlo a los compañeros que nos estén viendo, es un área de mejora que tenemos que aprender de pediatría, de los estudios que hay, de la evidencia científica de que podemos administrar la vacunación, tenemos que mandar ese mensaje firme y probablemente si el mensaje sea firme de váyase con las dos vacunas, ya verá que no va a pasar, bueno, que va a pasar lo que va a pasar, lo mismo de siempre, pues probablemente la población también irá cogiendo confianza y no pasará y se irá con una vacuna en cada brazo y ya está. Sí, hábitos. Seguimos con el neumococo 20. Dice, en esa vacuna, la neumococo 20 conjugada en adultos, una vez administrada la dosis única, dice, teniendo en cuenta la vacunación previa con otros tipos, ¿es necesario administrar un recuerdo cada X años? No. Begoña, nada. Que diga que hay que hacer eso. En ningún caso. Es dosis única también. Estupendo. Mira, aquí hay otra pregunta interesante que dice, en personas con alteraciones de la... Esto es genérico, de vacunación genérico. En personas con alteraciones de la coagulación se puede vacunar IM intramuscular. Esta vez he acertado con las siglas, está bien. ¿Se puede vacunar con que tengas un paciente con Sintrón y con...? Se puede vacunar y lo único que se recomienda es utilizar una aguja de un calibre más estrechito para evitar el hematoma y lo mismo de siempre, precaución. Avisar usted por su patología, le puede salir un hematoma, apriétese. Hay que tener precauciones para todas las personas que tengan coagulación, como con cualquier intramuscular, presión mayor y más tiempo que cualquier otra persona, ¿no? De otra población y sobre todo si podemos utilizar una aguja de menor calibre, pero sí es verdad que de la misma largura. El calibre tiene que ser más pequeñito, la longitud igual. Estupendo. Bueno, antes en alguna de las ponencias, y habéis hecho un conato cuando hablaba de lo de las redes sociales, volvió el tema de los antivacunas, la infoxicación ahí de tonterías sin base científica y tal. ¿Creéis que ha cambiado la estrategia de lucha contra eso, el abordaje? ¿Cómo debemos actuar con eso? Porque es verdad que también las redes son un cañón ahí de información. Hay nuevas vías, ¿no? de información y siempre habrá mucho más influencers que van más rápido que la administración o los centros sanitarios, que a veces les cuesta dar el salto, las sociedades científicas que tanto les cuesta dar el salto y cuando dan el salto a las redes sociales, a lo mejor el formato no es el mismo que el otro, que es como mucho más atractivo. ¿Cómo veis el tema de luchar contra los mensajes ponzoñosos que nos inundan?
ver, la verdad es que debemos aprovechar esa herramienta que tenemos de redes sociales y ahora la inteligencia artificial, que está muy de moda, para intentar pues todos estos bulos y los mitos de la seguridad de las vacunas, de los efectos, lo que han estado hablando mis compañeras, y así evitar por lo menos que Claro, todo porque esto... en inteligencia artificial, que es verdad que la enfermería valenciana además está muy potente en este ámbito, sí que es factible detectar focos, o sea, ya lo hablo yo por mis propios conocimientos, foros de discusión donde se están generando de repente la bola, antes de que se haga mucho más grande, es fácil detectar conversaciones o grupos de estar alimentando eso para actuar y poder cortar de raíz el bulo, salir un profesional sanitario a debatir, o sea, estar un poco rápidos en la reacción, ¿no? Eso podría ser una herramienta útil, supongo. Sí, bueno, y también los enfermeros influencers, ¿no? Que siempre hay una lista de los top 10 aquí en España, que hay una social médica, creo que publica los influencers enfermeros más importantes y bueno, y otros profesionales sanitarios también. Y esos son los que aprovechan para difundir, promocionar los hábitos saludables, la vacunación y yo creo que al final tenemos que aprovechar esa herramienta para las cosas positivas y para intentar paliar, ¿no?, los antivacunas y lo que se generó durante la pandemia, que ahí van ahí. Luego veremos a ver en qué acaba, cómo se utiliza, porque todo tiene un potencial uso. Es que lo de la inteligencia artificial salen aplicaciones y sale todos los días cosas nuevas que es imposible que tú puedas estar al día de lo que hace cada programa, de cómo funciona y además de incluso no sabes diferenciar si el presentador es ficticio o está creado tal, si este profesional es real o no. Hay cierta... La verdad es que es para echarse a temblar, pero Sí. también con el potencial para hacer el bien es muy alto. Bueno, vuelve el neumococo aquí a la pantalla. El neumococo, luego vamos a ir al VRS, que tenemos una pregunta por ahí del tema. Dice Juani Matais, la de antes la compañera del lupus, dice, en mi residencia no hemos podido vacunar de neumococo porque están esperando en salud pública de Elda es Alicante, por ahí, ¿no? Vale. Que llegue la dosis de neumococo de dosis única. Dice, perdimos la coadministración en octubre de 2023 con el gripe más COVID y en mayo de 24, es decir, ahora aún estamos esperando esa dosis única. ¿Estamos arriesgando mucho esperando tanto? Personal en cada comunidad, pero hay que tener en cuenta una cosa. Se aprovecha normalmente campaña de gripe para coadministrar varias vacunas, como comentaba Begoña, y intentamos poner gripe, neumo y COVID. Pero de esas, la única que es estacional es la gripe. Y actualmente, de momento, el COVID porque estamos aprovechando y porque cambiamos la vacuna. Pero el neumococo no es estacional. Se puede poner en cualquier momento a lo largo del año. Es decir, que si no le mandaron las dosis en ese momento, pues cuando lleguen ahora, que se las ponga ahora. Que se la ponga. Da igual. Ahora, en cuanto la tenga puesta. Seguimos con neumococo. Dice, ¿se debe revacunar a algún paciente, con neumococo digo, mayor de edad por problemas asociados a cardiopatías? ¿Hay que revacunar a ese paciente cardiópata? A ver, los pacientes con están, ¿no? Pacientes de riesgo. Los cardiópatas, dependiendo de tendríamos que ver qué cardiopatía es, pero es verdad que los pacientes con inmunodeficiencias, lo que está aprobado es la pauta secuencial, que a lo mejor va por ahí, que son 2 vacunas, polisacárida y conjugada. Esto es lo que hasta ahora, que es lo que se está actualizando ahora con la llegada de la nueva vacuna 20-valente, habría que mirar cuál es la secuencia, que es lo que yo ponía un poco en la pantalla, cuál es la secuencia que tiene de vacunación, si esta persona se vacunó de sus 13 y de su 23 ya anteriormente. Podríamos, recomendar la 20. La podemos recomendar porque es una vacuna que está indicada perfectamente para una cardiopatía. Que luego esté financiada o no esté financiada, habría que mirarlo en cada comunidad autónoma, pero la recomendación de una vacunación para una patología cardiológica con más serotipos y que aumente la respuesta en más serotipos estará mejor protegido, con lo cual recomendación sí, y luego ya dependiendo de cada
comunidad autónoma, tendríamos que ver si se va a tomar esa iniciativa de revacunar a los que ya están vacunados o no. Que se puso la 13 en su momento y ahora tengo una cardiopatía. Y en este momento que ahora tengo mi cardiopatía, ha cambiado mi situación y me puse antes la 13. Vale, en el caso de que antes no fuera un paciente de riesgo y estuviera vacunado con la 13, cuando cambia esa situación a pacientes de riesgo, y de eso tenemos los listados en cada una de las comunidades, según qué cardiopatías, sí que está recomendado. Cuando un paciente cambia, ya no era un paciente sano, ahora es un paciente con una comorbilidad. Por ejemplo, si de repente es diabético y antes no lo era, aunque tuviera puesta la 13, habría que ponerle la 20. Sí, porque Aunque la esa situación ha cambiado, instrucción es otro paciente, depende, por así decirlo, es eso, otro estado. pero la instrucción de ese tipo depende de cada comunidad, porque Ajá. cada comunidad antes vacunaba de una manera, entonces el cambio es de otra, pero normalmente cualquier cambio de ese tipo habría que recomendarle la vacuna 20. Y luego, como dice Begoña, una cosa es si está financiada o no está financiada. Recomendada, sí que la tiene, financiada o no, depende de cada comunidad. Y yo creo que estábamos ya muy acostumbrados a pagar vacunas, sobre todo los padres pagan muchas vacunas a los niños. Ahora menos, ahora menos. Bueno, como prometía, vamos a ir al VRS, que es un tema que fue muy protagonista, ¿no?, en la última temporada otoño-invierno. Y la gente, me decís, ¿sabes? La gente habla de vacuna, porque el público en general habla de vacuna, pero erróneamente, pero es que al final te contagian ahí a los periodistas y contagian incluso a los profesionales sanitarios, que aunque lo sepan, pues se pone el mote de vacuna, pero es un anticuerpo monoclonal. La pregunta es, ¿va a haber una vacuna para esto? ¿Vacuna en sentido estricto este año? Lo hemos comentado. Este año no sabemos lo que... Esto lo mandan las autoridades sanitarias, que además están delegadas a cada comunidad autónoma. Lo que sí que se ve es que, efectivamente, la estrategia del año pasado, o lo que teníamos, o la herramienta que teníamos para afrontar la prevención del VRS en el lactante, era lo que era. Teníamos solamente este monoclonal que ha dado buen resultado. ¿Qué ha pasado? Que a medida que pasa el tiempo y gracias a la fabricación, a la innovación y a farmaindustria, ¿no?, a los laboratorios, se han puesto manos a la obra, y ahora, como estrategia para proteger al niño, también está la vacuna que yo os comentaba, que era Abrisvo. Luego ya, si esta vacuna se implementará o no como estrategia de vacunación, eso habrá que esperar también a las autoridades. Entonces, sí es verdad que para proteger al niño tenemos ahora mismo dos estrategias, que sería el monoclonal, que ya está, o la vacunación de la madre a través de la madre de la embarazada, se vacuna a la mamá, y tendríamos una protección de los primeros 6 meses de ese bebé. Y de momento, si preguntan por vacunas para el bebé, de momento no existe tal y como vacuna. Lo que tenemos es un monoclonal para esos recién nacidos, que protege desde el primer día. No hay ninguna vacuna actualmente para el niño, vacuna como tal. Hubo varias que en sus desarrollos y tal se han ido cayendo, porque es muy difícil, porque el VRS, como tiene esa espícula muy parecida a la del COVID, de hecho, la vacuna del COVID viene de ahí. Se estaba trabajando con el VRS, que tiene también una proteína parecida a la S, y ahí es donde se empezó a pillar la historia para la vacuna del COVID. Entonces también es difícil hacer una vacuna. Y algunas que se estaban haciendo se han ido cayendo. Y pero sigue un poco en investigación. Siguen haciendo alguna, creo que estaba alguna en fase 1 o fase 2, pero eso falta mucho tiempo. Largo futuro. Yo creo, como información para que la gente lo tenga claro, es que tenemos 2 vacunas para adulto, para protección del VRS, ¿vale?, a partir de 60 años, y luego para la protección del niño tenemos el monoclonal para el recién nacido, y la vacunación, como se hace con la gripe y como se hace con la tosfería, vacunamos a la embarazada, a la mamá, que va a transmitir esa protección durante los primeros 6 meses de vida de ese niño. Entonces son estrategias distintas, pero yo a lo mejor creo que lo pueden estar preguntando porque hay rumores de que ha salido otra cosa. Son cosas distintas, estrategias distintas, pero sí es verdad que tenemos 2 estrategias distintas para proteger a nuestros bebés, que es lo más importante. Que esa es la buena noticia, que efectivamente hay una cobertura, da igual un poco la naturaleza, la gente
en el fondo es evitar la infección. Bueno, pues ya estamos acabando, nos queda muy poquito. Hay gente que comenta el tema de si hay que obligar a la vacunación, que eso iría en contra de la libertad del individuo y tanto. Es un tema muy espinoso, sin duda. Y por lo demás, pues casi todas las preguntas han quedado respondidas, alguna más, pero bueno, son cosas que se van repitiendo, así que estamos en posición de despedir este webinar, que ha sido muy interesante, pero creo que ha habido muchas preguntas muy diferentes, hemos pasado de una a otra y nada, yo creo que ha sido un buen rato, muy interesante para esta formación, y prueba de eso es que ahí sigue la gente ahí observando la pantalla, porque como prometíamos, pues traíamos ponentes de primerísimo nivel. Y yo me voy a despedir, pero vamos a dar paso para que cierre este encuentro a la gran promotora de la formación desde el Consejo General de Enfermería a través de su Instituto de Formación Sanitaria ISFOS, que es Pilar Fernández, a la que invito que venga aquí al plato. Adelante, Pilar. Bueno, yo no tengo nada que añadir, que gracias a este magnífico equipo de ponentes que hemos tenido y el gran moderador, o sea, Isabel, Laura, Begoña, David, a todo el equipo que no estáis viendo, que está detrás, y otros que están en otro edificio, así que gracias a todos. Y de manera especial a todas vosotros y vosotros por vuestra presencia. Creo que hoy nos han solventado muchas dudas y que ya estamos organizando de alguna manera la campaña del próximo otoño. Por tanto, estamos en superioridad de condiciones de las últimas novedades en materia de prevención de las enfermedades respiratorias. Así, muchísimas gracias a todos por hacer posible lo que estamos hoy celebrando. Gracias.